asesino lo que va a hacer es buscar a la persona más débil, ¿no? Él no estudiaba al niño, sino estudiaba a los padres. Y si veía que los padres eran débiles, atacaba. Empezar a poner las puntadas en los lugares en donde tu tiempo genera más valor y donde necesitas gente que te coma. Si no es correcto, no se hace. Punto. Esos son los valores y los pilares más importantes. En 20 años, ¿quién imaginaba volar un dron? Hace 10 años, ¿quién imaginaba hacer una guerra con drones con granadas? Por así decirlo, muy globalmente, ¿no? Hoy en día se lideran guerras que no expongo a mi familia, no pongo fotos de mi familia, solamente con un entorno muy cerrado, y cuando pongo fotos en algún viaje las pongo un mes después. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro segmento de entrevistas. Les saluda Sandra Pérez y el día de hoy me acompaña Jens Rutten, un empresario fundador de la empresa Codsystem que actualmente tiene más de 15 años en el mercado y factura unos 8 millones de soles al año. Es un apasionado de la seguridad y de la tecnología y hoy día nos va a contar un poco más sobre toda su experiencia, la fundación de su empresa y unas nuevas perspectivas sobre el tema de seguridad. Bienvenido, Jens. Gracias, Sandra, por el espacio para poder compartir un poco de la experiencia en el emprendimiento que hemos tenido, ¿no? Sé de primera mano de que a lo largo de tu vida tuviste bastantes cambios y fluctuaciones. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue ese antes y después en el impacto económico y social cuando hubo la separación de tus padres? Bueno, inicialmente la primera parte de la historia es, tenemos una vida muy acomodada. Yo estudiaba en un colegio privado en Alexander von Humboldt, con mucho prestigio en Lima. Vivíamos en Miraflores, una casa muy bonita, tenían carros de lujo, viajes todos los años, y en el momento que mi padre deja de trabajar en esta transnacional gigante, empieza a haber algunos problemas familiares, ¿no? Y deciden separarse. Luego de 2, 3 años de estar en ese proceso, decide ya viajar a Chile, forma una nueva familia, y claro, mi mamá quedó un poco en la calle, y el impacto más que todo ahí fue a veces llegar a la casa, por ejemplo, y llegábamos un lunes, un martes del colegio y no había un cuadro, ¿no? Entonces era, ¿qué pasó con el cuadro? No, vendí el cuadro porque, bueno, parte de empezar a deshacerse de muchas cosas, pasar de una casa de 1.500 metros cuadrados en pleno Miraflores a un departamento de 80 metros cuadrados, 3 hijos, el perro lo mandaron a Nahuaylas con la nana que trabajaba con nosotros, y fue un cambio drástico inmediatamente. Pasé a un colegio que ya no existe, en esa época se llamaba Flor de Tristán, y en ese colegio pues el colegio entero era como el tamaño del patio del primer colegio en el que estuve. Entonces eso me acuerdo que fue clave y fue un choque de ¿qué pasó acá, no? De sentarme en una carpeta de madera rayada, era algo de lo que no estaba acostumbrado. Y esos fueron uno de los primeros impactos, ¿no? De ahí otro de los impactos que sentía era que antes era salir a almorzar con la familia y todo el mundo se pida lo que quiera, y ahora era vamos a un chifa a comer un menú para 4 personas, y a veces era con gaseoso, sin gaseoso. Entonces esos fueron los altibajos que sentí inicialmente. Tenía 10, 11 años. Quienes la sintieron mucho más fuerte fueron mis hermanas, ¿no? Que ya eran mayores, ya estaban terminando los colegios. Una se tuvo que ir a Alemania a estudiar porque acá no teníamos los fondos para... Bueno, mi madre no tenía los fondos para poder pagarle una educación buena, ¿no? Y decidieron, bueno, una que se vaya a Alemania y la otra siguió acá una carrera técnica, ¿no? Al final nunca lo aplicó y se dedicó a lo que más le gustaba a ella, que era docencia de management. Así, ese fue el impacto inicial. Se acabaron los viajes, se acabaron la buena vida, por decirlo. Viajamos al año 3 veces, una vez a Estados Unidos, una vez a Alemania, siempre a visitar a mis abuelos, y al Caribe una vez al año. Y desde esa data hasta los
19, 20 años, que yo me pagué mi primer viaje internacional, estuvimos privados. Un cambio drástico. Y producto de este cambio económico, que también incluyó colegio, pasar de tener una vida privilegiada a una vida bastante conservadora, por así decirlo, ¿sufriste bullying en el colegio? ¿Qué aprendizajes o desarrollo personal crees que te causó o que tuvo impacto en ti esta experiencia? A ver, cuando me cambiaron de colegio, en el Flora, pues eran conocidos en esa época como el colegio de todos los votados en Lima. Entonces sufrí mucho bullying ahí, sí, ¿no? Fue bien fuerte, ¿no? Yo era bien grande, chico, pero no conocía mi fuerza interior, por así decirlo. Y a los 13, 14, no, a los 15 años empecé a trabajar, bueno, fines de semana, así, con una empresa de seguridad porque era bastante grande. Y un amigo mío muy, muy querido, y lo he visto justo hace una semana, Ricardo Espinosa, Caíto, trabajamos con él en una empresa de seguridad y él me decía, oye, mira el vuelo que tienes, la fuerza que tienes, esa a favor tuyo, ¿no? Y ahí poco a poco, en ese verano fue cuando me empezaba a defender y empezaba a entender mi tamaño, y cuando regresé al colegio, en 3 días se le puso fin a 7 años de bullying contigo. 7 años de bullying, fue bastante tiempo. Primaria hasta cuarto de secundaria, ¿no? 5 años. Pero justo ahí aprendí y me encantó el tema de seguridad. Ahí es el primer match que hicimos con seguridad, que es seguridad física, ¿no? Que hoy en día también la brindamos en la empresa, pero fue ese primer match, ¿no? Y ahí me quedé trabajando con esa empresa de seguridad hasta los 22, 23, en part-time. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral, tu primer trabajo? ¿Y a qué edad fue esto? Trabajo emprendimiento. No, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Porque emprendimiento sé que has tenido varios también. Ya, trabajar, me acuerdo a los 14 o 15 años que mi madre me dice, ya no te puedo dar propinas, te voy a meter en un curso técnico en sistemas UNI para que aprenda ensamblaje. Y justo uno de los profesores de ese curso me dice, si quieres aprender realmente ensamblaje y es algo que te gusta, tienes que irte a Wilson. Acá no vamos a aprender algo básico. Y ya conducía a Wilson, y había ido algunas veces, siempre acompañaba a mi madre en esa época. Y empecé a ir a Wilson en mis tiempos libres, luego de colegio. Y le empezamos a pagar a un señor para que me enseñe a ensamblar en el día a día. Al mes y medio, el vecino de este señor me dijo Jefferson, lo tengo en contacto hasta ahora, me dijo, vente a trabajar con nosotros y yo te pago movilidades y almuerzo, no tienes que pagar nada y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces dije, ya, ok, lo hacemos por ahí, ¿no? Que ya me ganaba los 15 soles y me daban, y ya me ganaba el almuerzo y el pasaje de Jefferson, ¿no? Y en esa época yo todavía no tenía computadora. Recién ahí me estaba armando mi primera computadora. Y bueno, ahí estuvimos pues, ¿cuánto? 2, 3 años, hasta que me di cuenta que muchas tías mías necesitaban a alguien que les arregle la computadora. Entonces yo iba a la casa, me quité la computadora, me la llevaba al centro de Lima, la arreglábamos ahí, le poníamos las piezas, el equipamiento necesario que ella quería, se la llevaba a su casa y me ganaba siempre un iPhone. Y empecé a hacer eso 3, 4, 5 veces por semana. Entonces eso ya empezó a ocuparme más tiempo y me daba algo más de rentabilidad, ¿no? En paralelo a lo de seguridad, que era normalmente los fines de semana. Así es. Ese fue mi primer trabajo informal, pero más formal. Considero que tú has sido bastante hiperactiva desde joven. Cuéntanos un poco más cómo fue ese camino hacia el emprendimiento. ¿A qué edad fue tu primer emprendimiento y en qué? Empecé a los 8 años, pero con un emprendimiento inconsciente, que yo creo que lo tienen muchos niños, pero a veces son un poco pausados o bajados por los padres, ¿no? Quizá por un tema de vergüenza, algo así puede ser. 8 años, bien joven. 8 años, sí. Íbamos a la playa, a Miramar, que es al costado de Ancón, y a mí siempre me daban 50 céntimos para comprarme mi bebé de chicha en esa época, me acuerdo. Pero no me daba más, yo quería comer más helados, era medio glotón, entonces lo que hacíamos ahí era hacer chups, y yo hacía los chups para mí con Ana, con Aurea, mi nana de esa época,
Y ella poco me decía, pero es bien fácil, haz, vende y con eso te compras tus helados, ¿no? Entonces hacíamos chups de canú, de distintos sabores, siempre comprábamos en el mercadito las bolsitas. Y un día, pues, decidí ir a la playa, empecé a vender un poco, me caía algo de plata y yo me compraba mis helados, ¿no? Entonces ahí, poco a poco fuimos evolucionando el negocio, que fue algo que hoy lo veo, fue algo muy divertido, que hacíamos chups de cerveza, mezclados con un poco de agua, y lo combinábamos con un cigarrillo de mi madre. Entonces me la pasaba en la playa vendiendo chups de cerveza con cigarrillo por $1 o algo así, ¿no? Hasta que mi madre se dio cuenta por una amiga suya y con un escándalo, me cortaron el negocio inmediatamente. Pero sí, vendiendo chup fue muy, muy gracioso y es una anécdota que siempre tenemos. Fue con 8 años. O sea, seguiste vendiendo los chups a escondidas de tu mamá, entiendo. Sí, por un momento hasta que ya sabía que no podía hacer nada al respecto, entonces ya simplemente vendía. Y llegamos a fin a fin de verano y ya teníamos pues una buena caja. Que probablemente ni me acuerdo en qué me lo habré gastado, pero íbamos haciendo eso día a día. Y me comentaste que la persona que te ayudaba a administrar todo este pequeño emprendimiento era tu nana. Sí, Aurea, que ella me decía, pero agarre eso, no pongas toda la cerveza, ponle un cuarto de agua para que te dure más. A mi papá le regalaban la cerveza, a él no le gustaba tomar cerveza, entonces estaba ahí almacenada y destapadas, y llenabas y tapabas de nuevo y guardabas la cerveza igualita, ¿no? Se habrán dado cuenta luego, no, ni me acuerdo. Pero yo creo que es muy interesante aquí rescatar de que ya de por sí, sin darte cuenta, tenías una persona que estaba administrando indirectamente el negocio y te estaba metiendo hacia lo que es el emprendimiento. Ahora, para lo que es la fundación de Code System, la empresa que ahora tienes, con más de 15 años ya de funcionamiento, ¿cuántos emprendimientos y trabajos tuvieron que llegar para llegar a ese punto? Porque a primera vista podría parecer que fácil, que llegaste a un camino lineal y que le atinaste, pero de lo que yo sé fue que no fue así. A ver, bueno, primero el inconsciente, que era el tema de los chups, de ahí uno más consciente en el colegio, cuando fuimos al Parque de las Leyendas, y nadie quería hacer el trabajo de investigación del Parque de las Leyendas, y yo hice 50 trabajos en un fin de semana, subcontraté a 2 amigos míos para que me ayuden a hacer los trabajos, compramos 10 calidades de papel distintas, conseguimos 3 impresoras, imprimíamos los trabajos, hacíamos los mapas, poníamos la descripción y se lo entregábamos el lunes a cada uno y lo cobramos 10 a 15 soles a cada uno. Entonces, habremos facturado entre comillas ¿cuántos? 750 soles, ¿no? Pero los descubrieron a todos por las faltas ortográficas. Entonces te imaginas, pues fue un problema. A mí me pusieron 16 por emprendedor y jalaron a medio colegio, ¿no? Ahí también me hice muchas inamistades en el colegio, pero bueno, fue una parte de la etapa. De ahí vimos la parte de computadoras en Wilson. En algún momento di servicios de seguridad para fiestas, particularmente con 2, 3 amigos que trabajaban, que los subcontrataba. Y de ahí abrimos una empresa en Ecuador, Chemtrails International, con un muy amigo mío, con Sammy, que ya lo mencionaré en algún momento, porque su padre fue en algún momento un mentor para nosotros. Y le abrimos en Ecuador, funcionaba bien, no había ningún problema. Pero bueno, salió el presidente Rafael Correa y uno de mis tíos me dijo, hey, véndela porque no va a funcionar. Y decidí salirse del negocio y le seguí mi parte a Sammy, ¿no? Y él siguió con el negocio por un tiempo más. Y de ahí ya empieza Code Systems. Informal y ahí se vuelve formal, son esos 15 años que contabilizamos, ¿no? La parte formal. ¿Y qué edad tenías cuando iniciaste este proyecto que ahora factura sus casi 8 millones de soles anuales? ¿Y con qué iniciaste? Empezamos a los 25, 26 años en la casa de mi madre, en mi cuarto. Me acuerdo que convertía mi cuarto en una oficina, volteaba el colchón, le ponía una tabla de madera, venía a trabajar un chico que en ese momento trabajaba con nosotros, que iba de un lado al otro, conseguía las piezas en Wilson, las ensamblábamos ahí. Inicialmente empezamos con un capital de 1.200 soles, una laptop y un mouse.
Me acuerdo mucho de la laptop y el mouse porque ese fue el aporte que hizo un amigo mío para poder tener una SAC en vez de ser una IRL. También por consejo de un cliente de ese momento que nos solicitaba tener el tema de facturas. Por eso, de hecho, empezamos la parte de la formalidad de la empresa. Siempre me decía que no sea una IRL porque las empresas grandes no las ven bien. Es empresa con responsabilidad limitada, quizás muy chico, no hay una sociedad y a raíz de eso nos mandamos a abrir una SAC, una sociedad anónima cerrada. ¿Y cuántas personas trabajaban en tu habitación en ese tiempo? Llegamos hasta 3 personas en paralelo y ahí fue la raíz de la que nos retiramos porque mi madre ya no quería que entre gente extraña por la cocina, en que pase por el cuarto. Y me incomodaba bastante, ¿no? Entonces estaba yo y 3 personas más, 4 en total, y hasta el momento que me dijo, y ya, chao. Alquílate un espacio por ahí. Alquilate un espacio, nos fuimos a Surquillo, nos alquilamos un espacio de 8 metros cuadrados, pero de 9 metros cuadrados, y ahí es cuando empezamos poco a poco. ¿Cuál consideras que ha sido el aporte más valioso o el consejo más importante que has recibido de un mentor en todo este proceso hasta llegar al día de hoy? Yo creo que hay mentores distintos para cada etapa del proceso y que cada uno te va aportando el granito necesario para ese momento. Si bien hay otros que impactan más, considero que todos han sido muy importantes en la etapa. La mentora o el mentor número 1 ha sido mi madre, que desde el momento que sufrió esta ruptura con mi padre fue la persona que sacó cara y pecho por nosotros y se dedicaba a vender celulares, achote, uña de gato, empezar a recursearse con lo que podía para mantenernos, sacarnos adelante. De ahí siempre admiré mucho a mi abuelo, que era una persona muy correcta, una persona con muchos valores y una persona muy trabajadora, ¿no? Y eso es algo que lo llevo hasta el día de hoy en la sangre y se lo transmito a la gente que trabaja con nosotros. Si no es correcto, no se hace, punto. Esos son los valores y los pilares más importantes de la empresa. Y de ahí en el camino he ido conociendo más mentores, no solamente acerca de negocios, acerca de la vida en general, pero que están alineadas de una forma con los negocios, ¿no? Uno no puede tener una vida de un tipo y manejar los negocios de otra forma, no conversa eso. Entonces cada persona ha dado granitos en el proceso, pero esas son las más importantes. Conversemos un poco más sobre la creación y crecimiento de Code System. Yo personalmente pienso que las empresas surgen por 2 motivos. Uno, porque hay mucha demanda en el mercado que no está siendo atendida, o porque justamente hay una necesidad que nadie está cubriendo, hay una necesidad por explotar. En este caso, ¿qué viste tú en el mercado que dijiste, ok, me lanzo con mi empresa? A ver, bueno, para poner un poco en contexto cómo fue el desarrollo de Code Systems, inicialmente empezamos con una empresa de TI y en el camino fue cuando decidimos girar un poco el barco hacia la parte de seguridad, porque justo llega una tía de viaje y trae unas cuantas cámaras y nos dicen, oye, quizá tú me las puedas instalar. Y como yo ya venía de la parte de seguridad física y me gustaba mucho la tecnología y electrónica, yo creo que la seguridad electrónica hizo el match perfecto. Y hoy en día lo que veo en el mercado es que no existe una integración completa. No hay un proveedor que funcione como un socio estratégico en la integración de todo el sistema de seguridad. Ahí estamos hablando de seguridad electrónica, estamos hablando de seguridad física, de infraestructura crítica. No existe un análisis de riesgo por parte de la misma empresa contratista, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos detectado en el mercado es que no se trata de instalar sistemas de seguridad por instalarlos, sino que tiene una razón, ¿no? Nuestra política, por ejemplo, es siempre hacer un análisis de riesgo de la infraestructura a la que tenemos que ponerle seguridad y entender por qué razón le quieres poner seguridad, qué esperas obtener de lo que vas a instalar, cuáles son los resultados que deseas. Y a raíz de eso, podemos aterrizar una buena solución que integre seguridad electrónica, infraestructura crítica, seguridad física,
drones, que es algo que estamos integrando muchísimo, ¿no? Y a raíz de eso haces un match con todas las distintas tecnologías y puedes llegar a un buen resultado. No es necesario darte de 500 cámaras. Muchas veces es más fácil poner 3, 4 candados y solucionar ese problema. Y es mucho más rentable para el cliente. A ti te deja mucho mejor porque encuentras una solución. No tienes que invertir tanto y te vuelves un socio estratégico de esta empresa. No sea unidad minera, unidad de energía, de transmisión de energía, de creación de energía, cualquier tipo de negocio, incluso un chief. Chief, ¿cuál es la necesidad? Quiero ver quiénes entran, quiero ver quiénes salen, que me puede ir a casa. Quizá quiero ver cómo están sirviendo los mozos, los comensales, toda la comida. Entonces, ok, ya, esa es tu necesidad. Esta es la solución que te podemos brindar. Nos adaptamos realmente a la necesidad del cliente y tratamos de aterrizar lo que el cliente necesita, sin sobreestimarlo y sin dejarlo debajo del mercado. O sea, podríamos decir que iniciaste ofreciendo un servicio que ya existía, pero que era una demanda que no estaba siendo cubierta, y luego migraste a un nicho de mercado que no estaba siendo entendido, que es la seguridad personalizada de acuerdo a cada cliente. ¿Qué obstáculos tuviste en el camino? ¿Cuáles fueron los obstáculos más duros que pasaste cuando te instalaste aquí en Lima con tu empresa y cómo lo superaste? La competencia con la informalidad, ¿no? Uno cuando hace empresa lo que desea en algún momento es no solamente generar rentabilidad, sino tener todo al pie de la letra, ser totalmente legal, todo el personal en planilla. Y ahí pues los precios compites contra un sector que realmente busca el precio más bajo y que puede contratar a cualquier persona que va a instalar equipos de seguridad sin EPPs, gente sin seguro, sin planilla. Entonces la competencia realmente es la informalidad en el mercado. Ahora, hoy en día el sector que vamos, no hay competencia informal por el tipo de empresa a las que atendemos. Ahora, llegar a ese nicho ha tomado escalar y pasar por todo tipo de sectores hasta entender cuál es el nicho realmente al que queremos ir, ¿no? Y los obstáculos más complicados al iniciar ya operaciones formales, porque entiendo que, claro, pasaste de estar en un dormitorio a pasar y a tener una oficina, que tuviste que pasar por la competencia formalidad, informalidad, pero luego ya que iniciaste operaciones en Lima, ¿cuáles crees que fueron tus obstáculos más duros? Conseguir personal clave, que el día de hoy lo tenemos, y es un equipazo, pero nos ha tomado años buscar la gente, entenderla, saber cómo interactuar con cada persona en distintas áreas. No es lo mismo interactuar con agentes de seguridad como con un personal de finanzas o un ingeniero preventa, ¿no? Cada uno tiene necesidades distintas, formas de trato distintos, y eso es lo más complicado desde mi punto de vista. El personal es clave y es complicado, pero el día que consigues tu equipo, pues no te paga nadie. ¿Cuál consideras que es el momento correcto de contratar personal cuando eres un emprendedor? Porque no puedes lanzarte de frente con un equipazo aunque quieras cuando todavía estás iniciando. Yo creo que de 1 a 10, tú eres un gerente todista, ¿no? En mi caso, instalas cámaras, haces delivery, logística, incluso barre cuando alguien hace una instalación y hay unas cosas sucias, para dejar siempre todo en óptimas condiciones. Y yo creo que de 1 a 10 es el momento en el que tú haces todo. De ahí ya empiezas a ver, ok, qué es lo que más tiempo me quita y dónde realmente mi tiempo genera mayor, no necesariamente rentabilidad, pero mayor valor en la empresa. Dices, ok, yo debería estar vendiendo y no yendo a recoger equipos a distintos proveedores. Entonces dices, ok, necesito a alguien que se encargue de almacén, necesito a alguien que se encargue de ver el tema administrativo, ¿no? Que empiece a hacer las facturas, que empiece a hacer el seguimiento, porque a veces estás tan metido en la operación que te olvidas de facturar. Y pasan 3 meses, pues, y tienes un montón de clientes que si son amigos te llaman y te dicen, oye, no me vas a generar la factura, no me la vas a mandar. Y si no, simplemente no dicen nada y hiciste el trabajo gratis, ¿no? Llega un momento en que estás trabajando 14, 16 horas al día que no te da la cabeza para esas cosas. En ese momento, o previamente a ese momento, ya te dije saber cuáles son los puntos débiles de la pequeña organización que tienes, y tienes que empezar a poner las puntadas en los lugares en donde
tu tiempo genera más valor y donde necesitas gente que te cobre. Entonces, eso es lo más importante. Eso, el momento no se sabe. Eso va a depender siempre de cada organización y del crecimiento que tenga. Una de las mayores limitantes, creo, para los emprendedores es el tema del capital, el financiamiento. Teniendo en cuenta que iniciaste con 1.200 soles al inicio, ¿qué estrategias usaste para financiar el crecimiento de tu negocio en los primeros años? ¿Cómo lo hiciste? Es la misma estrategia que sigo usando el día de hoy, ¿no? Voy a algún amigo, a alguna tía querida, y le digo, tía, ¿me puedes prestar 5.000 soles? Te lo estoy devolviendo en 2-3 semanas. Y así poco a poco empezaron a invertir en la empresa. Empezaron de forma muy chico y hoy en día, por ejemplo, tenemos un proyecto con una minera X, invitamos una ronda de inversionistas y decimos, oye, sacas una rentabilidad del 10% o 12%, dependiendo del tipo de proyecto. El proyecto va a tomar un año y a fin de año te devolvemos tu capital con el 12%, con el 10%. Lo seguimos usando hasta el día de hoy porque no le hemos fallado a nadie hasta el día de hoy. Entonces, desde mi hermana que me prestó 5.000 soles, mi tía Clara que me prestó 30.000 en un momento, hasta personas ahora que nos prestan $500,000 y saben que a fin de año van a tener una rentabilidad, ¿no? No tenemos las garantías del paso, pero la garantía que tenemos es la palabra y que siempre hemos cumplido todo. Y siguen siendo las mismas personas. Hoy en día sí usamos bancos porque nos interesa también generar un historial crediticio, ¿no? Pero hoy seguimos usando las mismas estrategias. Una que hemos empezado a implementar hace unos 5 o 6 años es hemos hecho lazos muy estrechos con proveedores. De tal forma de que vamos donde algunos proveedores y decimos, oye, tengo tal proyecto, me va a tomar 3-4 meses desde que llegan tus equipos, hagamos 3 pagos, 3 tandas de pagos, la primera inicial para cada pedido, la segunda cuando llegan los equipos y la tercera 45 días después de haber instalado y haber generado la factura para el cliente, ¿no? Y como hemos también cumplido, bueno, tenemos carta abierta en ese aspecto, ¿no? Bueno, ya saben, si quieren emprender, lo primero son los familiares, las tías con plata. Sí, es lo ideal, pero también... No todos tienen tía. No solamente eso, sino que un consejo para emprender es que vas a tener que no escuchar al 95 o 99% de personas. No las vas a tener que escuchar, no vas a tener que seguirlas, no le vas a hacer caso, no vas a hacer lo que ellos hagan, no vas a pensar como ellos y vas a solamente girar la cabeza y enfocarte 100% solo en tu proyecto. El resto no va a importar. Mucha gente te va a decir, claro, y digo, bueno, ir a mí. Pero ya depende de ti, ¿no? Un error que cometen la mayoría de emprendedores, creo yo, es que no se ponen un sueldo. Y eso incluye a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Que coge de la ganancia y va asignándose sus gastos, pero me pregunto, ¿tú ya te has puesto un sueldo actualmente o en qué momento te lo pusiste? Más de 10 años. Ya tengo un sueldo puntual, que siempre fue muy bajo al comienzo, pero vivía con mi madre, entonces no había tantos problemas. Uh-huh. Pero la plata de la empresa no es mi plata. Correcto. La plata de la empresa. Son dos cosas, son dos canastas muy distintas, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. No solamente por un tema de crecimiento, sino por un tema de orden. Un tema de orden y tener las finanzas separadas es lo más sano de una empresa y es el error común que existe, ¿no? Correcto. Sí es. Bueno, dijiste 10 años, la empresa tiene 15, o sea que más o menos al 5.º año te pusiste un sueldo. Quinto año me puse un sueldo porque tuvimos un problema de una fiscalización. Fueron a la SUNAT y porque han comprado 10 pantallas, ¿no? Y eran en verdad pantallas para un proyecto, pero uno de los primeros proyectos que salían grandes en nosotros. Entonces, ¿cómo los compraron? Con la tarjeta de crédito del dueño. ¿Y cómo fue eso? Y gracias a Dios teníamos todos los papeles y decían, no, pero el dueño la compró con la tarjeta de crédito y de ahí la empresa le transfirió la plata y pagó la tarjeta de crédito. Ya, ok. Hubo otra trazabilidad, no hubo problema. Dentro del camino del emprendedor, no todos son aciertos, también hay desaciertos, metidas de pata, etc. ¿Cuál consideras tú que fue uno de los grandes errores que luego transformaste en aprendizaje que has tenido en tu experiencia?
Bueno, considero que todos los desaciertos son aprendizaje. Todos los errores van a ser aprendizaje, todo va a ir sumando. Si ya cometes el mismo error 3 veces, bueno, hay algo que no está bien. Pero en general, eh, todos los errores y todas las caídas son motivos para pararte y seguir adelante. En mi caso, época de pandemia, estábamos desesperados porque yo soy una persona que a las 5 de la mañana ya te puede estar respondiendo mensajes. Y claro, luego de 15 días de estar encerrado en la casa y que ningún cliente te llame, era una desesperación. Y por ahí me pintaron el famoso negocio de las mascarillas, ¿no? Y a raíz del famoso negocio de las mascarillas, metimos un buen capital en mascarillas que compramos a 7 y terminamos vendiendo a 5. E incluso muchas pues las vendimos y terminamos regalándose al personal de nosotros. Y ahí vino mi suegro, que es un poco más conservador con los negocios. Zapatero a su zapato, ¿no? Yo siempre tenía un poco reacio a eso de zapatero a su zapato. Considero que el dicho es bueno, pero claro, hay zapatos de distintos tipos, ¿no? Zapatos de mujer, zapatos de hombre, y si ya estás metido en la materia, desarróllate, pero con cosas que tengan que ver con el core business o con tu negocio en general, ¿no? Como nosotros, que empezamos con seguridad electrónica y hemos migrado, o no hemos migrado, hemos desarrollado 6, 7 líneas de negocio distintas: seguridad con drones, infraestructura, seguridad física, pero todo tiene que ver con seguridad y con comunicaciones. Y ahí es donde ya aprendimos el error. No pases de sistemas de seguridad a mascarillas, pues. Pase de sistemas de seguridad a derivados, pero dedícate a eso que va en la mano. Nuestros errores, mi error principal fue ese y el consejo de mi suegro, que hasta el día de hoy lo tengo muy claro, ¿no? ¿Cuánto, si se puede saber, fue la inversión que le metiste a este tema de las mascarillas? Más de 100,000 soles. Ah, Sí, bueno, una locura. dicen que los aprendizajes cuestan y pues esta lección me costó bastante caro. Así es. ¿Puedes compartirme una anécdota en la que tu equipo fue clave para resolver un problema? A ver, parte del equipo, nosotros trabajamos mucho con asesor comercial externo, pero son parte del equipo muy importante. Nosotros estuvimos sacando un proyecto con una minera muy importante en Moquegua, que tiene los conceptos de minería compartida, por así decirlo, o incluir dentro de los procesos a gente local para generar mayor trabajo local, y armamos un proyecto muy bonito, muy muy bonito. Hicimos como 5 o 6 visitas a la minera y lamentablemente no se dio el proyecto, pero lo complicado fue que yo me enteré cuando ya había llegado a Tacna y me estaba bajando del avión, y le escribí a esta persona de la localidad y dice: oye, ya estoy acá, ¿a qué notaría vamos para firmar el contrato? Y no me respondía hasta que le mandé una foto en el avión y le dije: oye, estoy en verdad acá, necesito ya tener las cosas claras, ¿no? Y me dice que no, que el proyecto se revocó, que ya no se va a dar y que no me podía atender porque estaba en una llamada. Y me dejó parado en el avión con una carta de fianza gigante que la había conseguido con un prestamista también, eh, temblando, frustrado. Yo bajé del aeropuerto, me fui al restaurante que estaba ahí, me pedí un café y dije: bueno, ¿qué hago? Estoy en Tacna hasta mañana. Y empecé a revisar los clientes que teníamos y llamé a uno de los asesores comerciales y le dije: oye, estoy parado acá en Tacna, nos han fregado con tal proyecto, pero no quiero quedarme parado pateando latas. Ya he tenido mi media hora de frustración, de llorar, de sonarme los mocos, porque iba a ser el proyecto clave que iba a cambiar la historia de nosotros. Y me dijo: bueno, déjame ver qué puedo hacer, porque sé que esta empresa tiene una sede en Hilo. Empezó a llamar, me llamó a los 15 minutos y me dijo: te esperan en 2 horas en esta empresa, anda y ve qué puedes hacer. Me alquilé un taxi, me llevó para allá, hicimos la visita y hasta el día de hoy es uno de nuestros clientes más importantes. ¿Y tienes algún proyecto o cliente que haya sido un antes y después para Code System? Sí, agarramos un proyecto hace ya un tiempo que era la integración completa.
comunicaciones, drones, sistemas automáticos de detección, inteligencia artificial, analítica, URIs, unidad de respuestas inmediatas, agentes de seguridad, y armamos un paquete muy bonito donde todo conversaba y toda la integración era completa. Entonces este cliente que tiene 6 sedes en todo el país empezó a trabajar de una forma muy integrada, muy centralizada y es así un proyecto emblemático, ¿no? Que nos ha sacado adelante, que nos ha permitido crecer mucho en el último año. Ahora, mucho se habla de seguridad, de que es importante, de que mitiga riesgos. ¿Tienes una anécdota así loca, real, que tú hayas dicho, mira, impedimos algún tema, un siniestro grave? Sí, no puedo dar los nombres de los clientes, pero tenemos algunos clientes donde hemos instalado algunos sistemas de seguridad que a la semana de haberlos instalado impidieron un robo sumamente alto, ¿no? Sumamente grande. Me mandaron el video y dijeron, oye, mira tu sistema. Y yo pensé que era una queja y pensé que se habían metido al local a robar. Y cuando me mandan el video y lo empiezo a ver, me doy cuenta que al final se cortó toda la posibilidad de robos y bueno, yo respondí nomás diciendo, qué gusto, funcionó muy bien. Sí, lo necesitamos en 30 locales más. Y fue esos 3 minutos de video era sudar la gota fría y ver cómo reventaban las paredes, los vidrios y al final no se llevaron ni $1. Y eso fue fue una salvada fuerte. Y ahora hemos implementado ese sistema en más de 60 locales, este cliente en todo el Perú. Él no ha tenido intrusiones en estos locales. Ha tenido intrusiones, pero no les han logrado. Debe sentirse una satisfacción bastante grande cuando ves que las cosas salen bien. Sí, los primeros 5 minutos del video fueron horribles, ¿no? Yo pensaba que se iban a meter a robar y iban a decir, oye, tu sistema no funcionó, pero al final fue sí, sabíamos que iba a funcionar, pero igual está el nerviosismo de por medio y sí, es genial, ¿no? Y es un trozo de éxito muy bonito. ¿Cómo imaginas el futuro de CodeSystem de aquí a unos 5 o 10 años? Innovación, desarrollo y tecnología. El 90%, si no es el 100% de utilidades se van 100% en innovación y desarrollo. Esperemos que poder abrir 2 o 3 países en Latinoamérica que ya lo hemos estado estudiando. Y bueno, invertir más en desarrollo, ¿no? La idea es tener desarrollo porque si no eres uno más del mentor. Desarrollo e innovación, tecnología, todo el tiempo. Ya hemos empezado a hacer un paso con eso. Hacemos nuestro propio hardware y software. Se manda a producir a China y lo estamos utilizando en bastantes unidades y nos funciona muy bien. Por eso queremos llevarlo a otro nivel. Jens, ¿qué nivel de seguridad ves tú en el Perú y Latinoamérica en general a nivel empresa y a nivel persona de a pie? Por ejemplo, ¿qué opinas de Patás, Quirubilca, Bagua, Puno? Bueno, siempre va a estar el tema de falta de Estado en los espacios en los que has comentado, ¿no? Que es un vacío que se siente y que viven día a día, ¿no? Son los 4 lugares que has mencionado son altamente críticos y hay mucha inseguridad y muchos atentados, mucho peligro en esos espacios, ¿no? En general, lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de extorsiones, pues es un tema de incapacidad política del país, en mi opinión, directamente, ¿no? Y la única forma de resolver eso es sabiendo por quién votas y que meterle fuerza a la parte política, ¿no? Lamentablemente no tenemos la calidad de políticos que deberíamos de tener. Pero eso es de nunca acabar si es que no se hace desde arriba, ¿no? Sé que este podcast no es de política, pero va a la seguridad, va ligado a la mano, ¿no? ¿Y qué nivel de seguridad ves a nivel LATAM? Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que más te ha impactado de la realidad actual? Que tú dices, oye, estos son los focos que la gente debe tener en cuenta. Bueno, yo trabajo mucho con México, con Colombia, porque ellos tienen la casuística más fuerte por el narcotráfico, narcoterrorismo en general, y siempre hay mucho que aprender de los espacios más críticos, ¿no?
Y las limitaciones en general en la TAM para llevar tecnología y desarrollo, no creo que hayan tantas limitaciones, dependiendo nuevamente del estado y del país, pero yo creo que es una muy buena oportunidad y que hay necesidad base y fundamental en toda Latinoamérica, ¿no? Si es que el Estado no mete la mano, ¿qué podrían hacer las personas de a pie para resguardarse en temas de seguridad? Porque si bien es cierto que es algo que a nivel gobierno, y este podcast no es de eso, se tiene que resolver, ¿qué podrías observar tú como oportunidades de cara a las personas de a pie, ya sea para solucionar o para prevenir o cuidarse? Bueno, primero, siempre el adversario, el ladrón, el extorsionador, el asesino, lo que va a hacer es buscar a la persona más débil, ¿no? De hecho, la otra vez estaba leyendo una entrevista que se lo hacían a un depredador sexual en Estados Unidos, diciendo cómo elegía a sus víctimas, y él no estudiaba al niño, sino estudiaba a los padres. Y si veía que los padres eran débiles, atacaba al niño, ¿no? Entonces, yo creo que es mostrar seguridad en uno mismo, aprender también, ser observador, ser consciente, no estar con celulares, que claro, es quitarte un poco la libertad, realmente, ¿no? Pero estás en un entorno en el que lamentablemente no tienes la libertad que puedes desear, entonces es prepararte para el entorno en el que estás y ser consciente de eso. A mi esposa hace 2 años le robaron la camioneta a punta de pistolas con 3 personas, gracias a Dios no pasó a mayores. Pero, por ejemplo, en la comisaría, el cuestionario que hicieron fueron 3 preguntas y gracias, chao. Y yo dije, oye, no le vas a preguntar qué tipo de armas eran, si eran de personas nacionales, si eran extranjeras, pero no profundizar mucho, ¿no? Entonces, gracias a Dios no pasó nada, pero también es parte, ¿no? Pero mi esposa ya entendió muchas cosas y ya ha ido aprendiendo poco a poco de que no es un taxi, no jala a nadie, va de un punto al otro, no puede abrir las ventanas para comprar algo en la calle porque son elementos de distracción y poco a poco no sé, uno a golpes aprende y uno aprende que tiene que estar con cuidado. A mí me han asaltado una vez en la vida cuando era muy pequeño, yendo a Malvinas. De hecho, regresé sin zapatillas a mi casa y sin un equipo de sonido que quería vender, que era en esa época de 13, 14 años cuando empecé a trabajar en Wilson, ¿no? Y llegué y el señor del micro me dijo, ya te jalo. Acuerdo, me tomé la 5C que pasaba por Wilson y me dejó en Benavides hasta mi casa, ¿no? Y llegué así sin zapatos, no me hicieron nada, pero fue un susto fuerte, ¿no? Que no se lo deseo a nadie. Y luego a eso, bueno, en algún momento me han hecho aquí un cambiazo. Lo típico, ¿no? Tienes que conocer qué es un cambiazo, qué es un portonazo, elementos de distracción cuando vas con el vehículo, qué tipo de taxi tomas, aplicativos, qué haces tú cuando tomas un taxi, le toman la foto a la persona parada frente al taxi donde saca la placa y el rostro y se lo mandas a un contacto cercano, compartes tu ubicación. Ya cuando haces eso, ya la otra persona va a decir, bueno, me esperaré a la siguiente víctima. No, ya tiene mi rostro y ya tiene la placa. Punto. Y si el taxi se ofende, que se ofende y se vaya, se acabó el problema. Es un elemento de seguridad para mí y para el taxista en todo caso. ¿Qué opinas de las redes sociales? Es algo que me interesa mucho porque tú tienes una perspectiva diferente de seguridad. ¿Consideras que todos a cualquier edad deberían tener? ¿Debería haber algún límite? ¿Algún límite en lo que compartimos, no compartimos? No sé, ¿qué tan accesible es este tema de que entre comillas, te ponen los datos, te hackeen? Algo que yo, en todos mis cumpleaños, siempre, en la mañana cuando me levanto, entro a mis redes sociales y empiezo a eliminar gente con la que no hablo hace mucho tiempo. Y cada vez hago mis círculos más cerrados, más pequeños, ¿no? Y yo entiendo que para alguien que está en streaming o en podcast no es lo ideal. No, mi perfil no es público, es totalmente privado. No expongo a mi familia, no pongo fotos de mi familia, solamente con un entorno muy cerrado. Y cuando pongo fotos de algún viaje, las pongo un mes después, ¿no? Para que no haya una trazabilidad. Esos son puntos importantes. Si tienes niños, nada de fotos de niños, de jóvenes, que expongan lugares donde vives, uniformes de colegios, marcas de autos con los que andas, sector en el que vives en general. Si vas a poner una foto, que sea una foto muy,
muy estándar, quizá un fondo de plantas que no puedes saber pues si está en Miraflores, está en San Isidro, está en Chosica, ¿no? Cosas como ese estilo. Y yo no permitiría acceso a redes a la gente por lo menos hasta los 15, 16 años y previamente tener una conversación y no sé si la palabra es entrenamiento, pero explicarles bien el nivel de exposición que uno puede tocar. En general, yo creo que las redes sociales son muy interesantes para comunicarse. Yo las uso mucho, me comunico mucho con familiares, pero no tengo algo expuesto, ¿no? Y sé exactamente a quiénes tengo en mis redes. En el momento tenía 1200 y ahorita creo que tengo 450, ¿no? Y cada vez menos medios. El regalo de cumpleaños, recortar contactos, entonces. Sí. ¿Cuáles son los proyectos de innovación en los que estás trabajando recientemente? Así, cuéntanos algo un poco más loco, ¿en qué andas? Bueno, estamos desarrollando tecnología, como te conté, hemos desarrollado hardware y software. Estamos hoy en día haciendo una integración mucho más sólida a nivel de toda la línea de negocio que te comenté, donde trabajemos en base a inteligencia, ¿no? Eso implica de tomar toda esta data, procesarla y poder realmente hacer un perfil de inteligencia para la empresa donde uno pueda determinar acciones que tiene que tomar, prever a futuro posibles movimientos de ciertos patrones dentro de la empresa que puedan ser críticos. Y dentro de eso también está la parte de concientizar un poco al cliente, ¿no? No solamente a la misma empresa, sino a los ejecutivos dentro de la empresa. Eso lo que estamos hablando en unos momentos es el tema de exponer en redes. Hoy en día es muy fácil conseguir por Amazon, por Mercado Libre, muchos gadgets que te permiten poder hacer un rastreo y un traqueo a personas, intervención con celulares, con laptops. La seguridad física va amarrada de la seguridad electrónica y de la seguridad también de data, ¿no? Cybersecurity. Pero hablando ya un poco más en sencillo, en palabras simples, ¿qué proyectos estás haciendo? O sea, me explicaste un poco muy técnico, ¿qué proyectos estás haciendo, a ver, en palabras simples que tú dices, oye, eso es lo nuevo que se está trabajando? Bueno, nosotros estamos trabajando ahorita mucho con la parte de intervención con drones, ¿no? De distintas formas, que no puedo exponerlas, pero Claro. hay una problemática que no se ve en el país. Ya se han visto hace 5 años ataques con drones caseros en México, en Colombia. Hace poco derribaron un helicóptero militar. También han habido ataques en Colombia a comisarías y yo creo que eso se viene ahorita, ¿no? Entonces ya estamos desarrollando tecnología, implementando tecnología de terceros para poder brindar un poco este espacio, ¿no? Y lo interesante de esto es que lo integramos con todas las plataformas con las que hemos trabajado. Entonces te permite nuevamente tener todo alineado. Por eso te digo, es en la parte de desarrollo de inteligencia en la seguridad. ¿Qué limitaciones ves en América Latina para poder implementar estas tecnologías a otra escala, más completa, más grande, comparada con otros mercados? No creo que hayan tantas limitaciones y en general es algo que se puede compartir con cualquier mercado. La limitación siempre la va a tener la empresa, en mi caso, por trabajar mucho con industrias, que suelen actuar cuando ya los han golpeado, ¿no? Por ejemplo, uno no refuerza la cerradura de su casa hasta el día que no se metieron y dijo, ay, sí, porque la cerradura no era buena calidad, ¿no? Espera a que lo roben para que se implementa. Entonces, la limitación realmente se lo pone la misma industria y siempre la evaluación de costos, pues lamentablemente lo que yo veo hoy en día en el 99.9% de empresas con las que trabajamos es que tienen el concepto de que la seguridad es un gasto. Y la seguridad no es un gasto, es una inversión. La parte más importante para la seguridad patrimonial y la razón de existir seguridad patrimonial es mitigar los riesgos, eliminar las amenazas, o trasladar los riesgos y generarle continuidad al negocio, que eso es sumamente importante. Entonces, si tú tienes un factor que le genera continuidad a tu negocio, no es un gasto,
es una inversión, porque cuides tu negocio con eso. Y eso hoy en día en Latinoamérica, eso sí lo tienen bien limitado. En el resto del mundo no es así. En Estados Unidos es primera línea, security es muy importante, safety también, que es seguridad y salud en el trabajo en este caso. Eso sí lo tienen muy importante acá porque la legislación te golpea. Si no están usando EPPs, bajo contra normativas, etcétera, etcétera. Pero security queda mucho de lado. En el resto del mundo, bueno, hablando de Estados Unidos, Europa, security es sumamente importante porque saben que es crítico para la organización. Es más un tema de cultura, diríamos. Tal vez podríamos decir, no lo sé, tú eres el experto, de que no hay una evaluación de riesgos sincera, real. Puede ser que estén subestimando el riesgo real de los... La gente en Perú es sumamente buena en seguridad patrimonial. Asís International es un grupo de gente a nivel mundial de especialistas en seguridad patrimonial y la gente es increíble, tiene muy buenas ideas, hay muy buenos expertos, pero sin presupuesto no se hace nada, el presupuesto no depende de ellos, depende de RIG. Y esa es la política que tienen, esperar a ser golpeados para reaccionar. Correctivo. Muy grandes, con ideas muy buenas y proyectos de aseguramiento increíbles, y simplemente han dicho no. Y el día que les han golpeado han dicho ya, ok, ahora sí lo podemos. ¿Ya? Y si tuvieras que proyectar el futuro de la seguridad de aquí a 10 años, en el sector, en general, a nivel de tecnología, ¿cómo lo imaginas de aquí a 10 años en la región, no sé, a nivel Perú o a nivel Latam? Bueno, definitivamente la seguridad es muy cambiante en el tiempo, porque las amenazas también son cambiantes, son variables. Entonces la seguridad lo que tiene que ir es adaptándose a lo que viene a corto plazo, ¿no? Hace 20 años, ¿quién imaginaba volar un trot? Hace 10 años, ¿quién imaginaba hacer una guerra con drones con granadas? Por así decirlo, muy globalmente, ¿no? Hoy en día se lideran guerras que solamente son drones, ¿no? Entonces la seguridad va a variar constantemente. Y nosotros o nos adaptamos o nos ponemos en el camino, ¿no? Y eso es algo también interesante en la industria, que se necesita mucha creatividad, mucha innovación, mucha tecnología para poder seguir a la par. Lo que antes parecían temas de películas, ahora es la realidad actual. La ciencia ficción es una mirada al futuro. James, ¿qué consejo le daría a un emprendedor que tiene las ganas, tiene la actitud, pero no tiene los recursos? Que empieza y que de ahí se las arregle. Es la única forma. Que busque una tía, algún familiar, alguien que le pueda dar una mano con el inicio, y primero es trabajar duro y volverte conocido, y ahí poco a poco los frutos se dan solos, ¿no? Muchas veces el camino del emprendedor está lleno de tropiezos y en esas caídas la gente se pregunta, ¿debo continuar o ya suelto y me voy a algo seguro? ¿Tú has tenido una experiencia así? Sí, muchas veces, ¿no? Pero la magia está en que si te caes 7 veces te levantas 8. Si te caes 8 te levantas 9. Eso es lo único. El tema es consistencia. Consistencia y consistencia. ¿Qué libros podrías recomendarle a un emprendedor para acelerar este crecimiento? Inicialmente Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki, que tiene una línea de libros muy interesantes, que todos te dicen un poco lo mismo, pero ya va profundizando en algunos más. Hay otro muy interesante que es Incrementa tu IQ financiero, que generar ingresos mientras que estás en un trabajo estable, por así decirlo. Y tiene un libro muy interesante que se llama Vendedores Perros, que ya es cuando tienes un equipo de profesionales que trabajan contigo, cómo detectar la especialidad de cada uno, ¿no? Hay, por ejemplo, el vendedor chihuahua, que es el analítico, que es muy nervioso, que tiene muchos números, muchas estadísticas. Tienes al pitbull, que se encarga de llamar, muy agresivo. Tienes también el Golden Retriever, que llega y se hace amigos de todo el mundo y todo el mundo lo quiere. Tienes un Poodle que lo ves llegando, pues, y llega en un buen carro, llega bien vestido. Y de acuerdo a la industria en la que tú estás,
tienes que buscar personas que hagan match y hacer un híbrido, ¿no? Por ejemplo, usas un Golden Retriever con un Pitbull, entonces que el Golden Retriever aprenda a hacer seguimientos, a ser un poco más agresivo con sus llamadas, y buscas que el Pitbull también aprenda a ser muy ameno, muy querido, que llegue a algún lugar y que lo reciban con los brazos abiertos, y que ellos, por ejemplo, se potencien en mi negocio, si es un tema de numéricos y dar estadísticas, que venga el Chihuahua y que te diga, mira, la delincuencia se ha disparado tanto, etcétera, 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 ¿no? Entonces tú puedes ir armando grupos de ventas muy interesantes con eso, con ese libro. ¿Y alguna experiencia que tú tengas que pueda fortalecer este aprendizaje para el emprendedor? ¿O algún otro libro que quieras recomendar? Sí, hay un libro muy bueno que se llama Menos es Más, de Jane Jennings, me parece, que es de full casuística. Es un libro muy chico, que debe tener unas 80, 90 historias de casuística y cómo lo han solucionado. Y yo creo que la casuística te alimenta muchísimo, ¿no? Los empresarios necesitan un poco más de seguridad, necesitan habilitar sus casas para una situación. Considero que, por ejemplo, yo personalmente, existe un terremoto, un temblor, no sé qué haría. ¿Qué tips podrías brindarnos? A ver, terremotos, temblores, estamos hablando de safety y intrusiones de security, ¿no? Importante, sí, algo que no se hace mucho es tener ciertos protocolos ante emergencias, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que las comunicaciones suelen caer, sobre todo acá, pero los SMS no. Entonces, puedes tener una codificación interna, por ejemplo, hablar con tu esposo y decir, ya, ok, si hay un terremoto y pasa algo, la infraestructura está un poco mal, yo te mando un SMS con un código y sabes a dónde tienes que ir. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo al aire, si nosotros estamos en mi familia en una situación así, yo mando un SMS que digo 782, que es la numeración de la casa de mi madre, por ejemplo, y ya mi esposa sabe que nos encontramos ahí, o ella me manda el SMS con el código de la puerta de la casa de sus padres, yo ya sé que ese es el lugar donde nos vamos a reunir y nos vamos allá, ¿no? También no mucha gente está preparada para eso. La mochila emergencia es una buena idea, pero claro, en el momento de crítico, por ejemplo, cargas a tu hijo y que aparte vas a cargar una mochila y el perro y el gato, entonces... Bueno, es cierto. Cierto, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, tenerlo en el vehículo, ¿no? En caso de pasar algo, ya sabes que tienes todo en el vehículo, tener ropa de backup muy básica, pero en las casas de seres queridos, que sepas que si pasa algo puedes acudir ahí, ¿no? Ese tipo de cosas, protocolos en la familia, no mucha gente lo pondrá. Familias que si tienen una situación económica y una financiera te pagan por una gestión de riesgos para verificar qué es lo que deberían de hacer en caso de que haya una situación de emergencia. Incluso a nivel de patrimonio se suele tener que hacer con gente financiera, pero a nivel de security si crean un plan de acción si es que sucede alguna de estas cosas, ¿no? Y tienen protocolos de verificación constantemente, ¿no? Hay muchas aristas por donde irte, pero sí es una parte muy... Por ejemplo, gran parte de los edificios acá en Lima, si se te corta la luz porque están haciendo hasta una reparación o algo, y se te corta el agua automáticamente porque estamos hablando de edificios altos, 17 pisos, 20 pisos, hasta aunque no tengan tantos pisos, 10 pisos, ya funcionan con un motor que bota el agua hacia arriba. Entonces, no hay luz, no hay agua. Sí, por ejemplo, ahí está el concepto de redundancia, que tampoco se utiliza mucho. Por ejemplo, en nuestras instalaciones, para tener unos niveles de seguridad altos, tenemos concepto de redundancia en energía, con baterías, con grupos electrógenos, y concepto de redundancia en comunicaciones. Es decir, trabajamos con 4 empresas de comunicaciones, una de ellas satelitales, entonces sabemos que nunca nos vamos a quedar en el aire, que siempre vamos a poder seguir operando, ¿no? Y a nivel personal, en casa, bueno, un grupo electrógeno y eso es un poco complicado. ¿Se puede? Sí se puede. Se tendría que ver con la junta de propietarios y pelearte con 30 personas que quieren invertir más. O más. Bueno, mis abuelos y mi padre fueron emigrantes, ¿no? Mi abuelo emigró de Polonia luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y mi padre emigró de Alemania de la posguerra. Entonces, ha habido siempre algo en la familia de
de temas de seguridad y de temas de haber emigrado, ¿no? Y por ejemplo, en la época del terrorismo, mi padre sí tenía, en la época dorada, esa que hablábamos al comienzo, mi padre sí tenía redundancia en energía. En esa época no existía internet, pero sí tenía un grupo de electrógeno en la casa, porque tenía las posibilidades de tener grupo de electrógeno en la casa, y existían ciertos protocolos de seguridad si es que pasaba algo, ¿no? Mi abuelo también era una persona muy derecha en esos aspectos, y él más que todo se enfocó en la redundancia financiera, tener un backup en caso de que pase algo y necesiten una caja, inmediatamente puedan reaccionar. Y es algo que hoy en día no se hace. Como hay un dicho que es: momentos difíciles crean hombres fuertes crean momentos suaves crean hombres débiles, y hombres débiles crean momentos difíciles. Es un ciclo infinito. Algo interesante que dijiste sobre la luz, por ejemplo, la gente no va a poder tener en su departamento un grupo de electrógeno. No hay forma por el espacio y por el costo. Pero yo, por ejemplo, tengo mis lamparitas que son recargables. O sea, las cargo con USB y para tener el dormitorio y moverlas, ¿no? Entonces creo que sería interesante, por ejemplo, ahora que hay paneles solares, tener pequeños paneles solares para cargar baterías. No sé si ahí tú tienes algunas recomendaciones, porque creo que puede ser una solución práctica y hasta económica para este tema, ¿no? Sí, es una buena solución. Yo me iría más que todo por linternas, por ejemplo, de baterías, no tanto las que se enchufan, quizá para tener unas cuantas de uso en la casa, sí, pero en la mochila de emergencia o en el vehículo, sí, yo iría más por la parte de baterías, porque las baterías te sacan las botas y colocas unas nuevas. Si tienes un problema de red eléctrica, ya no vas a poder recargar tus linternas. La carga de paneles solares es muy buena, no solamente para linternas, sino para celulares, para otros tipos de equipamientos, relojes, radios. También es importante cuando se cortan la comunicación, en la radio realmente es el único medio de transmisión por el tipo de onda con el que trabaja y frecuencia. Pero sí, como te digo, hay muchas aristas, ¿no? De hecho, a nivel de security, siempre te recomiendan tener, en mi caso, yo siempre ando con un canguro, donde tengo algo de soguía, tengo una cuchilla suiza, tengo celular, tengo ligas, algunas cosas puntuales, algunas pastillas, también para dolor de cabeza, antibióticos, algo así, con los cuales ando de arriba para abajo para todos lados, ¿no? Por ejemplo, mi esposa sufre de ciertas alergias, entonces siempre que salgo de viaje ya las tengo ahí guardadas, las tengo todo el día, ¿no? En caso de que pasa algo, necesito un antihistamínico, lo tengo en la mano. Ya nos pasó una vez también que no puede comer cangrejo y la veo y estaba con un cangrejo pensando que era una langosta o algo así. Inmediatamente, acá está, se acabó el problema, ¿no? Entonces hay que estudiar bien que todos esos aspectos de salud, económicos, energía, y tener cierta redundancia, ¿no? Todos los sistemas de seguridad se basan en el principio de redundancia, no pueden fallar. Entonces siempre tienes que tener un backup de una o de otra forma. Ya es muy interesante lo que dices, porque, por ejemplo, las personas que usamos iPhone, tú pagas con tu celular, tienes el Yape, tienes la billetera ahí móvil, pierdes la red y la gente ahora no tiene efectivo de backup en su casa. Es más, los iPhones no tienen FM, que es otro tema. Entonces tampoco tienes radio, o sea, te quedarías literalmente incomunicado, que es algo que uno no se cuestiona hasta que empiezas a ver todo el tema de seguridad de por ejemplo, en este momento, en una conversación o el que esté mirando este podcast, ¿no? Este fragmento tal vez. Sí, la tecnología, si bien es muy avanzada, recuérdate que estamos en Latam, en Perú, puntualmente, y tienes que tener backup de todo un poco, ¿no? Quizá otro celular, no tiene que ser el celular, pero que puedes tener guardado con cierta carga, con un cargador inalámbrico, y si pasa algo en algún momento y ves que tu iPhone no responde, pones el chip, lo capes el celular y activas nuevamente tu medio de comunicación. Poco costoso, ¿no? Pero sí, tampoco. Un Android. Algo básico, ¿no? Que tenga FM. De comunicación, que tenga FM, donde tú tengas una codificación también con la familia, que tengas eso guardado, también un papel escrito, que es importante, número de emergencia en la casa.
¿Te sabes mi memoria el número de tu esposo? No. A eso se lo borren. Hoy en día mucha tecnología también a veces nos embrutece. Es verdad. Yo me acuerdo que en la universidad yo me pedía el número de mínimo 10 personas porque no siempre tenías el celular habilitado, tantas cosas. Pero ahora a las justas el mío y el de mi mamá. Y esto que no me puedo hacer memoria, tal vez ya no es el número, ya cambió y no lo tengo actualizado en la cabeza. Es importante tener una libreta escrita con los teléfonos más importantes, siempre. La tecnología falla, hoy en día la tecnología falla y te quedas en el aire. Estas preguntas me han absuelto un montón de dudas que tenía, me han encantado tus respuestas, realmente estoy muy agradecida de que estés aquí. Gracias por tus conocimientos, por contarnos estas experiencias y espero verte pronto en una nueva entrevista. Gracias a ti.